¿Qué tal? Buenos días. En esta mañana vamos a realizar una entrevista al consultor José Ramón Gallardo Hernández. Venimos mi equipo y yo. Mi nombre es Gemma Itzel y vamos a dar inicio. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Nos puede decir, por favor, cuál es su función? ¿En qué consiste su trabajo como consultor? Y soy consultor senior de Innoversitas. Es una empresa de consultoría y manejo de contenidos y de información. Perfecto. ¿Nos puede platicar acerca de dónde estudió, en qué institución? Por supuesto. Yo estudié Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues ya hace un ratito, con una especialización en negocios en el Babson College Business Institute en Boston, Massachusetts, un diplomado de decisiones estratégicas de negocios en el Colegio de Graduados de Alta Dirección, una maestría en Administración de Organizaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y próximamente un doctorado en Ciencias de la Administración, también por la UNAM. Muy bien. Acerca de su trayectoria laboral, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, yo he trabajado para diferentes organizaciones. Al principio, como soy ingeniero en computación, empecé en la parte de tecnología, pero mis aspiraciones personales me han ido moviendo el deseo de dirigir organizaciones. He estado al frente de organizaciones a lo largo de más de 20 años y de equipos de trabajo. En estas organizaciones he tenido la oportunidad de entender el entorno de las organizaciones en México y esto me ha dado la oportunidad posteriormente de dedicarme a la consultoría. Perfecto. ¿Qué tanta diferencia cree que existe entre lo que estudió y ya en la práctica laboral? Cuando hablamos de tecnología en computación, es todo. Si estás hablando del desarrollo tecnológico, cada 6 meses cambia, si no es que antes. Eso significa que constantemente te tienes que estar actualizando. Por supuesto, hace ya algún tiempo que mi desarrollo profesional se ha ido por la parte de los negocios, de las organizaciones. Y ahí también hay cambios, aunque quizás no es tan rápido como en la computación. Te puedo decir que no son iguales las empresas de hace 10 años que las de hace 5. Por lo tanto, hay que mantenerse actualizado constantemente, si no estás fuera del mercado. Sí, cierto. Acerca de la práctica que debe haber o que existe ya en la formación académica, ¿qué nos puede decir? ¿Cree que hace falta? Yo creo que en las universidades hay buenas carreras, hay buenos contenidos. Creo que uno de los problemas que sigue habiendo en México, personalmente, lo digo a título personal, es que desafortunadamente no hay una vinculación entre las empresas y las instituciones educativas. Esto significa que muchas veces los jóvenes salen con falta de práctica, falta de experiencia, que tienen que ir adquiriendo fuera en el mercado. Y eso es un hándicap que ellos tienen para poder dar resultados pronto. Entonces debería haber una vinculación entre las empresas, entre el mercado y las instituciones educativas, que aún hoy no la hay, o no la hay como debería de ser. Sí. ¿Qué opina sobre la importancia de las consultorías en la actualidad? La consultoría es fundamental. Comentaba hace un momento que desafortunadamente la operación diaria de las empresas, el trabajo diario de las empresas, hace que dejen de ver los problemas. Le llaman ceguera de taller. ¿Qué significa esto? Que muchas veces convives con el problema y no sabes que lo tienes. La consultoría ayuda desde el punto de vista externo a visualizar, a ayudar a percibir aquello que las empresas ya no ven. Y por eso es fundamental, por eso es bien pagada, porque muchas veces las organizaciones lo que necesitan es que les digan lo que probablemente ya saben, pero que han dejado de observar. Pues, ¿cuál cree que son los problemas más comunes que existen en las empresas en las que lo han contratado? Todas las empresas tienen una particularidad, no hay una empresa igual. Sin embargo, en México podemos decir que se adolece de una misma cosa. La mayoría de las empresas, yo podría decir que arriba del 95% en México son empresas familiares. ¿Qué significa esto? Que desafortunadamente crecieron y se estructuraron basadas en la idea de una persona, de un dueño o de una familia, y no necesariamente de manera institucional. Así que llega un punto en donde la empresa ha crecido tanto que sus problemas son desestructurados.
son problemas de desestructura y de estrategia. Entonces, en México la mayoría de las empresas lo que necesitan es tener una estructura que les permita mantener una estrategia, ya sea de negocios, de comunicación, de cultura, que desgraciadamente por la naturaleza de su nacimiento no existió en su momento. Entonces, básicamente es una de las necesidades de consultoría de las empresas en México, o de la mayoría de las empresas en México. Acerca del éxito que ha tenido con sus clientes, ¿qué nos puede decir? ¿Alguna vez ha fracasado? Te puedo decir que el problema fundamental de la consultoría es que no es una circunstancia única, o sea, no fracasa el consultor. En realidad es un problema compartido. La consultoría consiste en mostrar cuáles son las áreas de oportunidad que puede tener una organización en los diferentes ámbitos que esté analizando, ya sea estratégicos, ya sea de comunicación, ya sea de negocios. Y es responsabilidad de la organización tomar decisiones con respecto a eso. Si la organización está comprometida con los resultados, entonces probablemente va a haber buenos resultados. Basados en la experiencia del consultor, de la capacidad del consultor, estos resultados siempre tenderán a ser los previstos. Sin embargo, si la organización no está comprometida con estos resultados, normalmente se dan estas fallas. Entonces no podemos atribuirle que en la mayoría de los casos los fallos en las consultorías son del consultor, sino más bien por una falta de compromiso organizacional. Por supuesto, sí hay situaciones en donde no alcanzas el resultado esperado, por muchas razones, porque nadie tiene una bolita mágica, nadie puede atribuir el resultado a una falla precisamente del consultor. Te voy a poner un ejemplo. En el año 2008 había grandes planes de una empresa mexicana de turismo para implantar un nuevo modelo de negocios en México. Esta empresa mexicana estaba en Los Cabos. Pero cuando empezaron el proceso de consultoría, ellos nunca pensaron que la influenza les iba a generar un gran problema. Estuvo fuera de su control, incluso fuera del control de la consultoría, porque nadie esperaba que el negocio de turismo en México se viera afectado tan dramáticamente como sucedió con la influenza. Mucha gente quizás no lo perciba así, pero en México muchos mercados padecieron no solo la crisis mundial, sino particularmente la crisis de la influenza en México. En Los Cabos, que la mayoría de los clientes o los turistas eran extranjeros, en Cancún, en Puerto Vallarta, fue dramático. Hubo hoteles y hubo empresas de turismo que literalmente corrieron a todo su personal. Entonces, no siempre se le puede atribuir a la consultoría las fallas. Sí hay, y sobre todo las fallas que puede haber es por la falta de experiencia en lo que están implementando. Pero en general las fallas que se pueden dar son atribuibles a un entorno que quizás no era el planeado y la falta de compromiso de la organización, porque la organización tiene que ver con el resultado y si no están comprometidos tienden a fallar. Claro. En ese sentido, hablando de los problemas y conflictos, ¿cuál ha sido el más sencillo y cuál es el más complejo que ha encontrado usted en las organizaciones? El más sencillo es todo lo que no tiene que ver con personas. Desde procesos de implementación de actividades, los mismos procesos son sencillos, porque basados en la experiencia y basados en mejores prácticas, siempre hay manera de hacer que las cosas funcionen mejor. La circunstancia más difícil son las personas. Las personas en base a dos circunstancias. Uno, la resistencia al cambio. Hay mucha gente que está muy cómoda en lo que está haciendo y una consultoría normalmente propone cambios y esto afecta su status quo, su comodidad, su posición, su actividad. Hay gente que ya sabe hacer algo y resulta que con el cambio va a tener que aprender nuevas cosas y esto es motivo de resistencia al cambio. Y si no se atiende a tiempo, definitivamente esto puede ocasionar que fracase el proceso de implementación. Y la otra es el miedo, que también viene del cambio, pero el miedo a perder estatus.
sobre todo a niveles gerenciales. Muchos gerentes ven a la organización no como una organización, sino como pequeños feudos. Entonces tenemos gerentes que su área no quiere que nadie la toque, y si alguien pretende tocarla, y sobre todo si es externo, la defienden como si fuera su reino, cuando no entienden que lo que hay que buscar es la mejora de la organización. Entonces estos son los dos graves problemas que hay: la resistencia al cambio y el miedo de tocar su status quo. ¿Nos podría hablar de algún tiempo aproximado en el que ha ocupado para resolver algún problema? Para resolver conflictos, sí. Cuando hablamos de resolver conflictos, pueden ser tan rápidos o tan largos y tediosos como la dirección general quiera. En las organizaciones siempre está en manos de la dirección general ponerle fin a los conflictos. Por ejemplo, cuando hablamos de resistencia al cambio, la organización, si no recibe la señal directa de los directivos, de quienes quieren hacer este cambio, pues van a tratar de mantener su estatus lo más que puedan, y si se puede llevar años lo van a hacer, a menos que haya un compromiso directo de la dirección. Cuando se hace una consultoría, y es una recomendación que yo hago, no podemos llegar a niveles medios. Tenemos que obtener el compromiso de la dirección general o de la mesa directiva, si lo queremos ver así, porque cuando hay conflictos, si ellos no intervienen, estos conflictos pequeños podrían convertirse en monstruosos. Entonces puede ser tan rápido como la decisión que tenga la dirección general de atacar esos problemas. Entonces, si tenemos el apoyo de la dirección, esto puede ser muy rápido. Si no tenemos el apoyo de la dirección, podría tardarse una vida. Sí. ¿Nos podría definir conceptos que creemos básicos en la comunicación organizacional, como lo son comunicación organizacional, relaciones públicas y organización? Bueno, organización lo podemos aplicar a un grupo de personas que se unen para obtener un fin, para obtener un objetivo. Y en ese sentido, cualquier número de personas, ya sea a partir de 2, que se reúnan, pues ya están formando una organización, que establezcan una estructura también. Tiene que haber una estructura. Eso es una organización. Entonces podemos hablar de una organización de 2 personas hasta miles o cientos de miles de personas. Comunicación organizacional, yo diría que es el proceso para establecer los canales de comunicación que permitan mejorar la interactividad y las relaciones entre los individuos que conforman esta organización. Y la base son los canales de comunicación adecuados. Relaciones públicas tienen que ver con la manera en que vamos a interactuar hacia el interior, porque también hay relaciones públicas hacia el interior de la organización, pero sobre todo hacia el exterior de la organización, la manera que vas a interactuar con proveedores, con clientes y con la sociedad para poder posicionar a tu organización en el mercado en el que estás moviendo. Y esto aplica no solamente para empresas privadas o públicas, sino también incluso aquellas que son sin fines de lucro, porque también hay relaciones públicas, por ejemplo, en la institución llamada iglesia. ¿Sí? Y si lo vemos tantito, hasta la iglesia se puede manejar como un negocio. Yo sé que quizás a algunos les esté doliendo esta expresión, pero es muy cierto, ¿no? Sí, cierto. Respecto a las relaciones públicas internas, ¿qué nos puede decir? ¿Consiste algo de identidad? ¿Qué hay dentro? Sí, las relaciones hacia el interior, las relaciones de comunicación hacia el interior tienen que ver con el establecimiento de un conjunto de normas que se conviertan en parte de la vida de la organización. Y las relaciones públicas tienen que ver con buscar la manera de promover esa información entre áreas y entre diferentes operaciones. Y en ese sentido, lo que te puedo decir es que es importante plantearse las bases organizacionales. Toda organización que quiera estructurarse adecuadamente tiene que tener bases organizacionales, como lo acabas de mencionar: misión, visión, valores, política de calidad, política o filosofía de funcionamiento. Si una organización no tiene eso establecido, va a ser muy difícil que tú hagas
comunicación interna o establezcas relaciones públicas internas. ¿Nos puede contar cómo es el proceso en el que llega el cliente con usted, le solicita sus servicios y el proceso que consiste de que llega el cliente hasta que se culmina y usted dice, bueno, ya está aquí mi trabajo hecho, yo me retiro? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso en el que llega el cliente con usted, le dice que vengo por sus servicios y desde ese momento, desde que usted llega y le piden sus servicios hasta que se culmina el conflicto, el problema se soluciona? Ok. Los clientes llegan en dos sentidos. El primero es aquel cliente que sabe que tiene un problema, pero no tiene la menor idea de dónde está. Eso es muy común. Sabe que no están funcionando bien las cosas, pero no tiene la menor idea dónde está el problema ni cómo atacar. Y la segunda, llegan los clientes con un conocimiento muy claro de cuál es su problema, pero no tienen la infraestructura ni tienen las habilidades para implementar un cambio. Ellos saben que tiene que hacerse, pero no lo saben hacer. Y los dos manejan procesos diferentes. En el primero hay que iniciar desde el análisis de la información, irse al interior de la organización y analizarla, hacer un análisis y síntesis de información y después establecer un diagnóstico. A partir del diagnóstico el cliente decide si tú quieres intervenir, o sea, quiere que tú intervengas en el proceso y hagas los cambios, o simplemente se conforman con el diagnóstico y ellos toman sus determinaciones, ya sea que lo hagan ellos o que busquen algún tercero que les ayude a implementarlo. Cuando hablamos del cliente que ya sabe cuál es su problema y ya sabe qué es lo que quiere, entonces lo que buscan es la mejor manera